Conectarnos con nuestros seres fallecidos y poder sentir que de una manera u otra nos protegen es algo que muchas personas buscamos conseguir, pero poco sabemos cómo lograrlo. Por eso en este episodio invité a Katia Bizambra, una medium con la que resolvimos algunas preguntas que ustedes me hicieron a través de Instagram. Aquí hablamos de tipos de señales, de cómo saber si lo que sentimos como una señal verdaderamente lo es y no es algo de nuestra imaginación, por qué es posible la conexión y sobre dejar descansar a las almas. Y hablamos también sobre dejar descansar a las almas de las personas difuntas, entre otras cosas. Te pido que abras hoy tu corazón para escuchar este episodio y aquí te dejo algunos de los mejores momentos. Uno sabe que la señal es para uno porque uno reconoce, o sea, hay muchas mariposas, hay muchas plumas, pero uno ve la pluma que es, uno ve la mariposa. Tampoco recibes señales a través de maneras en las que tú no estás preparado. Entonces, por ejemplo, tú decidiste decirle a tu papá, no quiero a través de los sueños, no es que no puedas, sino que no estás preparada a través de los sueños. No es que no estés preparada, sino que te duele y para ti es difícil afrontarlo de esa manera, entonces tú decides no tomarlo de esa manera. Entonces también hay que tener en cuenta que no siempre estamos preparados para recibir las señales de ciertas maneras y hay que aceptar. Las señales son completamente ilimitadas y cómo me funcionan mejor a mí y a la persona que falleció. Entonces, simplemente es sentarse, conectarse, porque eso es importante, conectarnos para poder recibir las informaciones. No solo conectarnos, sino bajar las revoluciones de la mente. Me encanta porque me encanta como incluso después de la muerte uno sigue como con ese lazo, esa conexión de estará bien, lo amo, lo extraño, me parece súper bonito. Ellos siempre están bien, siempre. Ellos están incluso mejor que nosotros, yo siempre lo digo, porque ellos ya están en un estado conectados con el amor, con la libertad, con la plenitud, mientras que nosotros estamos todavía como contaminados, por así decirlo, por nuestros egos, por nuestro ego y obviamente por las emociones que es acaso mucho más fuertes. Ellos están conectados con un amor y con una plenitud infinita y no hay nada más rico para ellos que uno ir hacia ellos y decirles, acá estoy, los amo, los extraño, por favor sigamos con esta comunicación. Y ellos con todo el amor del mundo te van a decir, claro que sí. Recuerden, ellos son ilimitados. Ellos ya no vibran como nosotros. Para ellos ya no hay ni excepciones, ni descanso, ni limitaciones. Ellos están en completa ilimitación. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. La primera invitación para este episodio es que lo escuchen y lo vean con la mente y el corazón dispuestos a recibir una información a la que a lo largo de nuestros procesos de duelo e independiente de si creamos en las señales o no, siempre vamos a escuchar muchísimos comentarios a nuestro alrededor, que sí, que no, que eso es la mente, que eso es una cosa, que esto es lo otro. Por eso es la invitación a abrirnos, a recibir, digamos que todas las respuestas a las preguntas que les había pedido que nos enviaran por redes sociales si tenían alguna duda o no sabían muy bien cómo funcionaba este tema de señales con las personas fallecidas. Entonces, después de tener esta mente abierta, si ustedes llegan a tener alguna otra duda o algún otro comentario, ya saben que me pueden escribir en Instagram, en @otromanualparaelduelo, porque la idea con este tema es siempre replantearnos, es siempre buscar e indagar, ir más allá, y por eso es un episodio tan especial para mí, que en mi caso personal, y creo que lo he dicho muchas veces y en otros episodios, soy una convencida de que mi papá está todo el tiempo conmigo, que como yo digo, trabaja para mí y que su rol de papá, si es posible, se expandió muchísimo más desde que no está físicamente presente. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Kate, quien es nuestra medium con la que vamos a intentar resolver estas preguntas que nos enviaron. Y qué bueno, Kate, que estés aquí conmigo, que tuve la fortuna de conocerte, de tener una cita también contigo y de entender un poco cómo era esta conexión con mi papá. Así que este es tu espacio, bienvenidísima.
Ay, tan linda, Caro, muchas gracias. Bueno, gracias también por la invitación. Qué rico estar acá, compartir mis conocimientos y como todo lo que he aprendido a través, pues, como de esta experiencia tan bonita. Y bueno, gracias a todos por estar acá presentes y nada, me siento súper honrada, Caro, de estar en este espacio. Muchas Ay, gracias. no tan linda y de verdad que recibimos varias preguntas. Perfecto. eh, Hubo unas que me hicieron identificar mucho como con ese momento en el que yo decidí abrirme a sentirlo un poco más. Entonces, voy a empezar por la primera. Dice, ¿cómo saber si sí es un sueño con mi mamá y no es mi imaginación? Ujú. Bueno, yo creo que la mejor manera para uno confirmar que soñó con este ser fallecido es qué tan realista se sintió el sueño. Porque cuando tú te duermes y sueñas con ellos y al otro día te levantas y dices, esto fue demasiado real, la sentí, hablé con ella, me dio una información súper importante y valiosa, porque además ellos son como súper sabios y te dan como una información súper bonita cuando estás soñando. Cuando te despiertas y confirmas lo real que fue ese sueño, ahí dices, definitivamente estuve con ella en ese plano astral mientras soñaba. Kate, y te voy a contar ahí una cosa muy bonita. Digamos que en el momento en el que me pasó, yo todavía como que no entendía mucho, como que cómo eran estas señales, esta conexión, nada. Y mi papá se muere un miércoles 28 de octubre y ese miércoles y el jueves yo tuve esas 2 noches un sueño con él, o sea, la cosa más real que ya se los voy a contar. Y de esa manera en que soñé con él, yo nunca volví a soñar. Pues como que sí he tenido otros sueños, pero nunca han sido así. En este momento, claro, ese miércoles me habían contado que él había fallecido. No me habían contado todavía el cómo ni el por qué, nada exacto. Y como que yo todavía estaba como con un montón de preguntas como, pero aquí qué pasó, o sea, fue un accidente, como que no entendía nada. Y esa noche me acuerdo que soñé que estábamos saliendo como de la casa de él y que yo lo veía y yo decía, o sea, pero este señor, ¿por qué está acá? Si está muerto. O sea, yo decía, pero, o sea, ¿por qué? Y lo sentía y lo veía demasiado real, las facciones de la cara, todo, y como que yo le decía, como, ¿por qué vienes a abrazarme si tú ya estás muerto? Y como que me acuerdo perfecto que yo veía por un espejo y yo era como, ¿por qué te estoy viendo? Además que lo Y sientes súper como real. sí, sí, Ujú. no, o sea, se sentía la presencia, Sí, como cuando uno dice, ay, ya está llegó, o sea, yo conversando con sentía alguien. Ajá, total, o sea, yo sí. sentía así las 2 noches esa presencia. No me acuerdo muy bien el segundo sueño cómo fue en términos como de espacio y todo esto, pero sí me acuerdo que era como ese sentimiento de como, este man qué, o sea, de verdad como que está haciendo aquí, si yo ya me enteré que se murió toda la cosa. Y en el primer sueño me acuerdo que como que yo estaba bajando unas escaleras y como que él salía detrás y lo único que me decía era perdón. En esa primera noche yo no sabía que él ya se había muerto, yo sabía que él se había No muerto, no sabías sabía el por qué. cómo. Ujú. Exactamente. Y yo solamente decía, y yo, perdón, y yo, sí, 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 perdón, y él, perdón, perdón, y perdón, y perdón, y mucho perdón. Y yo como que me levantaba. Y yo como que, qué raro, pues como que porque me estaba pidiendo perdón, pero súper como que no entiendo qué pasa. A la segunda noche yo ya sabía, me había enterado por la mañana que había sido un suicidio. Esa misma noche vuelvo y sueño con él y otra vez igual, él pidiéndome perdón y perdón y perdón y perdón, o sea, pero era todo el tiempo perdón y perdón y perdón y me acuerdo de él como de frente, de lado, o sea, como que por todos lados me pedía perdón y me acuerdo que en una de esas yo me volteé y le dije, papá, está bien, yo te perdono, o sea, no pasa nada, pues como que no tengo nada que perdonarte, ya, me levanté. Nunca volví a soñar con él, o sea, nunca, o sea, nada en absoluto, o sea, nunca volvió a pasar nada. A la siguiente vez que soñé con él, que digamos que han sido pues como algunas veces recientes, sí, sueño con él y sueño que me abraza, no me dice nada, sino que es como abrazo, pero odio tener ese tipo de sueños porque me levanto y es como, Con el vacío, como con sí, el entonces eso me da extrañando, durísimo. claro. Sí, entonces Sí, de verdad que siempre le digo como en sueños no, pues como que a veces es como que en sueños no, porque esa sensación de soñar con ellos, como sentir que te abrazan, que te apapachan y todo, y después como que te levantas y es como, uno, ¿por qué me levanté? Si me estaba abrazando también. Dos, es como volver a sentir como la ausencia y el vacío físico. Entonces esa exacto, clase de sí. señales, por favor, Javier, si me estás escuchando, o sea, no me gustan tanto. Total, de acuerdo. Y mira qué bonito que los dos primeros sueños fueron como tan reales, pero era porque eran necesarios, como diciéndote, es que necesitas saber el por qué.
y necesitas saber que no lo hice para lastimarte. Entonces, por eso te pido perdón. Ya de ahí para allá es como, bueno, ya entendiste la razón y no necesariamente me tengo que mostrar a través de esos sueños. Me parece hermoso, muy lindo. Sí, sí, Ujú. no, total, pero bueno, digamos que este me parece muy teso, además porque siento que todo el tema de señales siempre rayan una delgada línea con lo que nos dejamos como autosabotear por nuestra mente o lo que nos dejamos como dominar por nuestra mente, porque obviamente siempre nuestra mente racional o nuestra parte racional, como que científica y lógica, siempre va a intentar negarlo, pero cuando a mí, por ejemplo, me dicen como, ay, no, es que eso fue una coincidencia o tal cosa, yo siempre digo, para ti puede ser una coincidencia, pero si a mí ver esta pluma, esta planta, tener este sueño y todo, me está reconfortando en mi dolor, pues porque no puede significar para mí eso. Tú crees lo que creas, pero ¿por qué para mí no puede significar eso tan lindo que yo le estoy dando y no tiene nada de místico? Y no solamente eso, Caro, sino que, como yo te decía la otra vez en la cita que tuvimos, uno sabe que la señal es para uno porque uno reconoce, o sea, hay muchas mariposas, hay muchas plumas, pero uno ve la pluma que es, uno ve la mariposa, o esa misma mariposa que hay. eh, bueno, ya vamos a hablar como del tipo de las señales que hay, pero hay una señal que es la naturaleza y uno, por ejemplo, llega la mariposa o la pluma hasta la cama de uno, entonces uno dice como, no puede ser una coincidencia, o sea, no puede ser algo mental que yo me estoy inventando, sino que es algo real que está sucediendo. Entonces también ahí es como, ¿cómo reconozco yo las señales del ser fallecido y no me dejo sabotear? Es que Sí. simplemente son. Sí, total. Ujú. Pero me gustaría, Kate, que habláramos en este momento precisamente de estas señales, porque hemos ya mencionado dos. Hemos mencionado los sueños, que es una señal, digamos que muy recurrente para muchas personas, que además es una cosa que da muchísima, es una experiencia que da muchísima tranquilidad, ¿cierto? Porque es como que ahí salió, apareció, no sé, pero estuvo, se manifestó. Lo que tú mencionas de la naturaleza, que por ejemplo yo me conecto demasiado con las Con plumas, y las eso es lo que tú plumas, dices. exactamente. Yo sé, yo voy, por ejemplo, a un parque donde hay un montón de palomas, por así decirlo, y yo reconozco que esas plumas, yo las No veo y yo digo, son. ay, qué lindas, exacto, qué lindas, pero no son. Pero es Exacto. como cuando uno ve la pluma, La ¿cierto? O pluma, sea, y no exacto. no en tamaño ni no en, sí, como En en grandeza, por llamativa. así decir, exacto, Ujú. en llamativo, sino que uno dice, esta es. Ahí te cuento otra que me pasó. Yo estaba en Estados Unidos en una crisis laboral la más hijo de madre en ese momento. Y terminé yo una reunión en la que salí así llorando de esta reunión, o sea, todo mal, y yo estaba sola en la casa. Y lo primero que yo hice fue como que taparme los ojos y decir como, o sea, papá, pues no entiendo qué carajos, o sea, hacer, o sea, no entiendo qué estoy haciendo, o sea, yo en crisis absoluta. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y entré a un baño que hay en el primer piso, que no es como el baño más común que utilizan en la casa, que no es el baño más utilizado. Y abrí yo así la puerta, estaba sola además, y abrí yo así la puerta como súper aburrida con la vida, aburrida con todo. Y encima de la taza del sanitario había una pluma, pero, o sea, una cosa gigante. No, Y yo la vi, fue qué como, belleza. o sea, ahora el drama, pero como ese sentido de sentirme acompañada, vamos a lo mismo, o sea, es como que tú la ves y te llega en esos espacios o en esas formas o en esos lugares que tú no esperarías verla. Y la reconoces, porque es que Ujú. uno sabe cuándo es cualquier pluma y cuándo es la pluma. Total, Entonces, muy bonito. Además, porque le acabas de pedir una señal, como, papá, exacto, de verdad necesito ayuda, que me guíes de alguna manera y te muestra esa pluma. Es como, gracias. total. Entonces, bueno, ahí Hermoso. tenemos dos, tenemos lo que es Bueno, sueños, sí, soñar tenemos con ellos. naturaleza, ujú. Ujú. Naturaleza, tenemos el aroma, que también cuando uno está, por ejemplo, en una habitación o en un espacio que huele a nada, y de repente llega el olor de esa persona en específico, es como confirmar que está ahí contigo en la habitación. Eh, Consuelo, que el consuelo también es muy bonito porque es a través, por ejemplo, de mensajes, de canciones, o alguien te dice, ay, ¿sabes qué? Estuve soñando contigo y este mensaje me lo dejó tu papá, por ejemplo. Entonces es como a través del consuelo
de las palabras, cómo te dan señales. Y hay otra que es los objetos. Y los objetos también sucede muy seguido porque es mover objetos, apagar y prender las luces o dejar, por ejemplo, bueno, ahí la plumita no, pero por ejemplo dejar algún objeto específico. No sé, la persona fumaba pipa, algo muy especial, entonces Ujú. encuentras la pipa encima de tu cama, entonces empiezan a mover esos objetos para llamar tu atención y decirte, acá estoy también contigo. Esas son como Esa- las señales Sí, esa resumidamente. no, esa de los objetos no me ha pasado. Si vieras que hace Pero poquito, ayer de hecho, estaba en una cita hermosa y a mí, como que de sesión en sesión voy confirmando toda esta comunicación que ellos tienen. Entonces ayer me contaron algo súper bonito que no había visto. Y es una vez en el cumpleaños de este ser fallecido, la persona le dijo como, te extraño, quiero estar contigo y me gustaría como poder como compartir este día especial contigo. Acto seguido en la noche llegó a la casa y encontró en Facebook un mensaje que le había dejado la persona que decía, mi niña, te quiero mucho y te extraño. O sea, algo así súper real y me parece hermoso. Realmente wow. las señales también son infinitas. Sí, no, total. O Sí. sea, para, Ujú. pues como que para cada muerto, para cada fallecido, hay sus señales y hay su manera. O sea, Exacto, exacto. Y no solamente para el diferente. muerto, para la persona, porque al final todos nos comunicamos y tenemos formas de interpretar las señales diferente. Entonces también es como aprender a conectarnos con qué señal entendemos más fácil que otra. Por ejemplo, a ti la pluma es como ya algo que reconoces súper bien. Y bueno, es súper Y bonito. sabes que Ujú. ahí lo que dices me hace acordar mucho de algo y es cuando yo estaba como en todo este tema de decir, bueno, como que, como yo como me voy a entender con, como con mi papá. Y es súper charro porque digamos que todo este tema como de conexión con él no empezó porque yo haya dicho como que, ay, no voy a buscar la manera. No, empecé a hacer un curso sobre comunicación con ángeles, ¿cierto? O sea, con la idea de hacer como esta comunicación con los ángeles. Me leí un libro que se llamaba Vivir de la mano de los ángeles y empecé a leerlo y hablaban precisamente mucho de uno cómo se debía como sintonizar la emisora, por así decirlo, sintonizar un poco la Exacto. intuición y la emisora para poder contactarse con ellos. Entonces, mis matemáticas fueron como, si yo puedo tener una comunicación con un ángel, pues como que puedo tener comunicación con todos los guías espirituales y un poco hablaban ahí en el libro y a partir de eso fue que yo empecé a como a irme por esto. Y algo muy lindo que aprendí como en ese proceso es que tú lo dices y es no tanto es cómo ellos te dan la señal, sino tú cómo estás abierto a recibirla. En el sentido de que, por ejemplo, mi papá no me va a dar una señal en un número porque sabe que soy la persona que más ignora los números, ¿sí? Entonces como Exactamente. que Ujú. es algo que yo ignoraría por completo. O sea, él no me puede, sí, uno que a veces ve el 11-11, el 2-22, listo, todo esto, pero para mí eso es mínimo, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, sí soy una persona de que todo el tiempo está leyendo, por ejemplo, letreros en la calle, entonces esto me pasa mucho, escucho mucha música todo el tiempo, entonces me pasa mucho como conexión con canciones, estoy muy pendiente como a los olores cuando salgo, entonces me ha pasado con olores, claro, porque es lo que te decía, o sea, no, como que yo no voy a estar abierta a recibir señales a través de cosas o de temas que ignore, por así decirlo. Ujú. Y tampoco recibes señales a través de maneras en las que tú no estás preparado. Entonces, por ejemplo, tú decidiste decirle a tu papá, no quiero a través de los sueños, no es que no puedas, sino que no estás preparada a través de los sueños. No es que no Ujú, estés preparada, sino que te duele y para ti es ujú, difícil total. afrontarlo de esa manera. Entonces tú decides no tomarlo de esa manera. Entonces también hay que tener en cuenta que no siempre estamos preparados para recibir las señales de ciertas maneras y hay que aceptarlo también. Hay que aceptarlo, total. Bueno, Micate, siguiente pregunta. Dice, con el tiempo las señales son menos recurrentes. No, no son menos recurrentes. Yo creo que uno, como persona que se queda acá en la Tierra, decide qué tanta información y señales quiere recibir en su cotidianidad. Entonces,
Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, uno empieza como a acostumbrarse y a aceptar el duelo, a acostumbrarse a que ya la persona no está, entonces de alguna manera uno deja de pedir señales, entonces Ujú. ya las señales que uno pide no son tan recurrentes y por eso la persona, digamos que deja de enviar señales tan seguidamente. Pero para mí ellos siempre van a estar dispuestos y como al servicio de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, tú ha pasado mucho tiempo desde que tu papá falleció y él sigue, digamos que enviándote señales, pero es porque tú se las pides. Pero si Eso no, él sí. está tranquilo en su lugar y no, y igual no significa que a medida que pasa el tiempo ellos se van alejando y te dejan de escuchar o se empiezan a ir. No, ellos están en completa libertad, son ilimitados, ya son energía, entonces digamos que ellos ya están en completa disposición para uno. Sí, porque digamos yo a mi papá no lo dejo descansar ni medio segundo, Pero por ejemplo, si tú desde no que me le levanto pides, hasta que me acuesto. pero por ejemplo, si tú no le pides la señal, pues él está tranquilo en su espacio y él no te envía la señal. No significa que no está pendiente de ti. Exacto. Ujú. Y no es que todos los días como que le esté pidiendo algo, es lo que tú dices, pero ya uno aprende a tener la tranquilidad. Digamos, no sé, si un día yo me levanto y digo como, pucha, como que hoy me siento súper angustiado, súper o agobiada por plata, ¿cierto? Entonces yo siempre le digo a él como, papá, por favor, o sea, ayúdame, dame una señal, pues como que yo necesito tener como tranquilidad, ¿será que estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal? Y de alguna manera se manifiesta, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, al día siguiente, no sé, yo estoy bien, como que ya estoy tranquila, yo sí tengo un ritual diario que es cuando yo salgo de la casa, que por las mañanas inicia como mi jornada para ir, que voy al gimnasio, tan y todas las cosas que uno hace por la mañana, yo inmediatamente apenas abro los ojos, lo primero que hago mientras estoy estirando es decir, buenos días papá, ¿cierto? Entonces es como que yo ya lo tengo súper interiorizado, ¿sí? Y ahí empieza mi rutina. Y puede que ese día no pidan algo en específico, ¿cierto? Pero es como que ya tengo la seguridad y la tranquilidad que está ahí. Ujú. Exacto, y esa es otra cosa, no es necesariamente uno necesita señales, sino que uno sabe que está ahí y que si uno Ujú. ya necesita algo específico, pues ya él lo interpreta y le envía a uno la señal, pero si no, es como sentir que están ahí cerquita de uno, eso es como lo más Sí, importante. como que están siempre a disposición, lo que tú decías, ellos están siempre prestos al servicio. Ahí me gustaría, Kate, que habláramos de algo y es, hace poquito hablaba con una persona que me decía como, no, pues es que yo nunca he sentido que tenga problemas, no sé, por ejemplo, de plata o algo, porque es que yo sé que de arriba siempre me la van a mandar. Cuando caemos en este, por ejemplo, para mí sería muy fácil decir, ah, no, mi papá me manda la plata, yo sé que él no me va a dejar morir, yo todo, entonces pues yo me quedo aquí tranquila, no voy a hacer nada. No, es como de cómo pones el cielo a trabajar también para ti, pues como para que te ayuden, pero eso no significa que entonces tú tengas que evadir tu papel y tu responsabilidad en De la tierra. acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, uno cree que el hecho de que los ángeles existan y estos seres, digamos, nos ayuden en el otro lado no significa que sea mágico y que haga Ujú. magia, sino que nos guían o nos ponen las oportunidades al frente. Digamos, nos envían mensajes como, bueno, vamos a tener esta entrevista, te acaba de llegar esta información y vamos a utilizarla, pero tú eres la que lo tiene que transformar para que se haga realidad. Al final nosotros somos ese medio material y finalmente los que tenemos que, sí, materializar como lo que necesitamos en su momento, pero ellos nos ayudan a través de mostrarnos y guiarnos con esas oportunidades. Que ahí está un poco también este libre albedrío para las cosas y es, claro, ellos le pueden poner a uno la señal ahí directa de, no sé, en primer plano, cambia ya de trabajo, tantin, toda la cosa, pero tú eliges, tú tomas la decisión y es finalmente tu camino, es como llegar a ese, y yo no voy a decir que mi papá a veces me ha mandado unas señales muy claras y uno dice, como que en medio, no sé, por ejemplo, me acuerdo una vez estaba como en un momento amoroso súper difícil, súper complicado, y yo todo el tiempo le pedía señales. O sea, todo el tiempo era como, papá, o sea, por favor, ayúdame, yo qué tengo que hacer, por dónde tengo que seguir, que, o sea, yo absolutamente perdida. Y él me mandaba las señales y yo decía, ah, sí, me está mandando la señal. Pero es como si inconscientemente quisiera otra que fuera más fuerte, exacto. Entonces yo decía como que, bueno, sí, pero seguro esta no es, esta como que no me es suficiente. Te Hasta que al final uno saboteabas. dice como,
me dijo un montón de veces, me lo mostró un montón de veces, pero yo por mi libre albedrío, por mi libertad en las decisiones que tengo para tomar, pues decidí seguir en ese limbo amoroso por mucho más tiempo. Y al final, Caro, exacto. Por ejemplo, en tu caso, a uno le empiezan a mandar mensajes, señales de por ahí no es, por ahí sí es. Entonces, supongamos por ahí no es, como en este caso, como te pasó a ti. Llega un punto en el que tú no tomas la decisión, la vida la toma por ti. O sea, sí o sí toma la vida por ti y te da una cachetada y te dice como, Literal. venga, usted no tomó la decisión, la tomamos nosotras porque necesitas estar como en un mejor espacio, en un mejor momento de tu vida. Entonces, Sí, y esa cachetada es eso es bien mágico. dolorosa. Ah, no, Sí, dolor, pero sí, esa duele. Ay, total. no. Pero No, 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 aprendemos no, no. muchas veces a través del dolor y el sufrimiento, del totazo. Entonces, ahí Total, es cuando tú dices, decidimos de qué manera irnos de un lugar o no. total, Sí. total. Siguiente pregunta que nos enviaron. Dice, ¿ellos envían señales a todos sus seres queridos o solo a algunos? Para mí, a todo lo que todas las personas que lo quieran recibir. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Yo creo que uno es el que decide qué tantas señales pide, qué tanto quiere recibir de esta persona fallecida. Ellos están tranquilos y a veces sí mandan mensajes específicos porque son necesarios, como esos dos sueños que tú tuviste al principio con tu papá, que es como, es necesario que tú entiendas por qué tomé la decisión y que me arrepiento y que te pido perdón. Pero hasta ahí. Eh, pero yo creo que uno como persona es el que decide si pedir, si recibir esa información. Entonces no es que ellos escojan si a algunos o a otros, sino que nosotros somos los que pedimos por esas señales. Ujú. Porque hay personas que no Que, les interesa de y acuerdo, no total. quieren. Ujú. Exacto. Y aquí me acuerdo de algo que hablamos en nuestra cita cuando la tuvimos, que les cuento un poco, y es cuando hicimos como esta conexión con mi papá, él decía algo en lo que yo no había caído en cuenta, pero después dije como, sí, sí me pasó, y es como que al principio él no quería mostrarse, no quería mostrar sus señales, no quería como conectar conmigo porque sentía que me iba a hacer daño, pues como que a mí me iba a dar miedo, Te iba a dar que yo duro. no lo iba a tomar bien, ajá, hasta que empezó como de verdad mi necesidad de, pues, o sea, de verdad, de tengamos esto. Y me hizo acordar esto de una historia que no te la conté ese día, y es que cuando yo me vine a vivir a Bogotá, yo llevaba por ahí un mes o llevaba por ahí 2 semanas, y en ese momento, en mi duelo en particular, me estaba pasando algo, y era que eh, estaba en ese momento más álgido, y te estoy hablando de que eso fue hace 8 años. Estaba como en el momento más álgido de pensar que tenía muchísimo miedo a que se me olvidara su voz y que se me olvidara su cara. Pero pánico absoluto, o sea, pánico, pánico, pánico. Entonces yo todo el tiempo como que me lo estaba dibujando a él en la cabeza, como que me lo dibujaba y como que trataba así como de siempre como retenerlo. Me enfermé durísimo, yo creo que la combinación entre la altura, ser demasiado paisa para haber llegado a Bogotá, o sea, como que una suma de todos los factores me dio una gripa, pero o sea, de esas que uno dice, no salgo de esta, o sea, no salgo de esta. Y yo tenía que estar trabajando, y mientras iba, el recorrido de donde trabajaba hasta la casa era largo, era en el bus muchísimo tiempo, y como que de esas, como que si no tomabas ese bus, o sea, ya el otro se demoraba Ya un montón. perdías. Ujú. Exacto, ya perdías. Entonces yo Sí. salí ese día súper tardecito como del trabajo, ponle tú que eran las 7 de la noche, llegué corriendo así como a la estación del Transmilenio, como, pucha, ya, 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 yo súper ahogada además, o sea, con gripa, la altura, todo yo, o sea, como que no podía. Y cuando me monté en ese bus, yo me acuerdo de estar así colgada y yo sentir que me estaba ahogando, o sea, pero ahogando. Y como que yo decía una silla, pero tampoco era capaz de hablar. En la siguiente estación, como que la gente me vio así, que lo primero que hizo fue como que había un policía en esa estación, lo llamaron y como que me sacaron, ¿cierto? O sea, como que me sacaron, y él me dijo, tranquila, cálmese, se monta en el otro. Y yo lloraba y yo desconsolada, todo. Sigo en el bus, y cuando ya estaba llegando a mi casa, ponle tú, eran las 9:15. Y yo cuando llegaba ahí tenía que coger como una bicicleta, como un carrito, que me llevara hasta la casa para no caminar. Cuando yo empiezo a buscar como en mi bolso,
no tenía plata. O sea, entre el corre-corre que tenía, se me había Ya olvidado que tenía saliste, que ir al cajero. claro. Exactamente. Ujú. Entonces, sin mentirte, tenía por ahí, o sea, unas moneditas de 100, unas moneditas de 200 y ya, o sea, pero nada, pues no, te lo juro que no completaba ni 1.500 pesos. Entonces, yo me bajo de este bus, ya veo que no estaban los carritos, o sea, que no había nada porque ellos funcionaban tipo hasta las 9 de la noche. No, no te creo. Estaba Mm. todo a oscuras y yo dije como, a mí lo único que se me ocurrió decir fue, papá, Ayúdame. vamos a caminar. Yo dije, Ah, vamos a caminar y por favor que nadie se me acerque, que nadie me toque, que nadie me mire, o sea, que nada. Yo le dije, pero tú vas a caminar conmigo. Y esa estación sola, o sea, qué sola. susto. Pero yo me metí eso en la cabeza y yo dije, tú vas a caminar conmigo. Y en ese momento como que yo, o sea, si te digo, yo todavía no tenía como esta sensibilidad para estas cosas. Y yo iba caminando, o Pero sea, mira como que ya medio sí, rápido. pero mira que sí, porque Sí, igual tú exacto, sí pero sabías. de Ujú. acuerdo, total, pero era una cosa como que nací así, como sin Sí, nada, digamos como que no sin lo habías sentido. interiorizado todavía. Ujú. Exacto, como que no era No te tan lo consciente que lo creías. podía hacer, Ujú. total. Y salgo yo caminando, como yo ya así súper rápido, toda de la cosa, y te lo juro, Kate, que de la nada apareció una señora. Y me dijo como, compartimos un taxi. Y yo la volteé a mirar, obvio, uno siempre la cosa, no hables con extraños, esto, tan, lo otro. Y yo, no, 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 señora, gracias, yo vivo allí cerquita. Mentiras, no vivía cerquita. Y yo iba súper rápido, ella me decía, no, pero mira, podemos compartir un Tu taxi, toda la papá. cosa. Y yo no veía nada, o sea, todo estaba absolutamente vacío. Y yo seguía y seguía y seguía. Cuando yo en un momento me dijo como, no te preocupes, yo sé que no tienes plata para pagar el taxi. Y yo me Me volteé y fue encanta. como, pues sí, yo Mm. dije como que, ¿será que tengo Sí, cara de es su necesidad en papá. este momento? O sea, como que, ¿qué pasa? No. Y así como súper obnibulada, paró un taxi, nos montamos, me acuerdo perfectamente, pero en ese momento no era consciente, que el señor me preguntó como, ¿tú a dónde te quedas? Entonces yo como que medio le dije, pero la señora fue la que guió el camino y cuando yo me iba a Me bajar, que le iba a encanta. entregar como las monedas, la señora me dijo, no te preocupes que tú y yo nos, así tal cual me dijo, tú y yo nos vamos a volver a ver y la próxima vez me invitas a un helado. Y me acuerdo Me que el señor le muero, qué preguntó, ¿usted para dónde belleza. vas? Y le dijo, ¿usted para dónde va? Y la señora le dijo, siga, pues, como que siga más adelante, pero no le digo para dónde. Me acuerdo que yo me bajé, No, me encanta. llamé a mi mamá llorando y le dije, "Ay, míralo". O sea, y lo primero que mi mamá me dijo fue, Caro, ese era su papá. Esa fue la Claro, ese primera, o era tu sea, como papá. que, como lo que yo primero, que lo que fui consciente fue esa, pero en ese momento yo siento que pues seguro mi papá dijo, no, pues, o sea, maté a esta pobre niña porque a mí me dio, o sea, como un ataque como de ansiedad, de susto, de Claro, pánico, de qué claro, porque hice, uno me no lo monté sola en un taxi, reconoce y uno lo total. niega. Uno dice, no, esto no es posible. O sea, Sí, esto no me puede pasar a mí. Pero, Caro, literal me muestran como si hubiera llegado un taxi del cielo. O sea, como si hubieras pedido un taxi del cielo, de la sucursal del cielo, y te lleva a la casa. O sea, fue hermoso. Qué experiencia sí, tan linda. sí, la verdad esa fue súper linda, pero como que fui consciente de ella tiempo después. Pero Total. vean, algo que me parece importante es que yo siento que uno cree que mientras más específica y material la señal, más chévere. Y muchas veces de verdad dan mucho susto. Es como, Ujú. no estaba preparada. Entonces, si no les pasa tan material, no se sientan frustrados porque en serio no es muy impactante. Es muy bonito, pero Sí, es muy impactante y no todos estamos preparados. sí, total, total. Y sobre todo que muchas veces le ponemos también demasiada expectativa como la queremos recibir, ¿cierto? Entonces, si yo te digo, pues para mí la señal ideal sería que pudiera verlo, pues, o sea, que él fuera capaz de encarnarse de nuevo y yo volver a verlo, ¿sí? Pero pues sé que eso también, primero sería un impacto ni el hijo de madre, segundo, es mi expectativa desde lo que yo quisiera, obvio, Desde porque el lo ego extraño, porque, también. claro, porque Ujú. quisiera el abrazo, porque quisiera esto y quisiera lo otro, pero entonces hay como que yo dije, hay dos alternativas, o me quedo siempre esperando la conexión como yo la quiero sentir, o acepto lo que él me está mandando a su manera y a sus posibilidades. De acuerdo, sí, Bueno, sí, Caro. aquí Kate hay otra pregunta que creo que hemos hablado un poquito de esto y es, ¿puedo pedirle a mi esposo una señal específica entre nosotros? Sí, sí, total. Y me parece súper lindo. O sea, como crear un propio, como un lenguaje propio del amor, como de entre ellos dos. Claro que sí. Yo creo que volvemos a lo mismo. Las señales son
completamente ilimitadas y cómo me funcionan mejor a mí y a la persona que falleció. Entonces, simplemente es sentarse, conectarse, porque eso es importante, conectarnos para poder recibir las informaciones. No solo conectarnos, sino bajar las revoluciones de la mente. Entonces, estar en un lugar tranquilo, te puedes hacer una meditación o hacer como, puede ser incluso una meditación activa, pintar, caminar, pero que tú en la mente como que te sientas calmado para poder recibir esa información. Entonces le dices, ve, ¿sabes qué? Yo quiero que nos conectemos a través del audio, por ejemplo. Entonces yo te hablo en el celular y tú me respondes. Ya eso es como libre de cada uno, pero sí, absolutamente sí puedes hacerlo. Y, y sobre todo de uno también empezar, como que es un ejercicio de muchísimo autoconocimiento, de uno como que estaría dispuesto a ver, por así decirlo. Me acuerdo yo que esas primeras veces yo decía como, papá, si tú sabes que yo leo todos los letreros, pues como que cuando salgo soy leyendo como que cada nombre de cada almacén y de cada cosa. Si Buscándolo, tú, ajá. exacto, si tú sabes que yo hago eso, porque eso pasaba antes incluso de que él se muriera. Entonces yo decía, si tú sabes que siempre estoy viendo eso, ayúdame a ver en las letras algo. O sea, como que algo que yo sepa que estabas ahí, que estás ahí. Y me pasó que una vez vi súper grande su nombre. O sea, como que estaba yo así leyendo letreros y fue como que Javier. Y yo, interesante. Me Pero es encanta. uno también a través de un ejercicio de autoconocimiento empezar a pedir esa señal. Y sobre todo que creo que en este punto es muy importante y es a soltar ese resultado. Claro, como que cuando estás en la meditación y estás conectando, estás empezando como este proceso, pero no siempre quiere decir que dentro de la meditación, por ejemplo, vas a recibir la señal. ¿Sí? Ujú. O que en ese No, momento sea para total, recibirla. Exacto, es como que tú exacto. en ese momento empiezas a abrir ese canal y a decir, mira, creemos una señal entre los dos, yo voy a estar abierta a todas las señales, si va a ser una canción, si va a ser esto, me encantaría que fuera no sé, entre la música, porque sabes que vibro con eso y sueño con eso, pero eso no significa que inmediatamente va a soñar la canción. No, pero sí te está conectando y te está preparando para Exacto. tú entender cómo vas a recibir la información. Entonces, la meditación exactamente no es para uno recibirla inmediatamente, sino para uno calmar también la mente y estar como más esponja y abierto a ese mensaje, esa señal que puede llegar en cualquier momento. Total. Ujú. Aquí tengo otra pregunta, que esta me parece muy interesante porque es hablar un poco más como de lo que sucede en las sesiones y es, cuando canalizamos, ellos nos hablan o nosotros requerimos hacer preguntas. Las dos. Porque canalizar al final es recibir o sea, conectarnos con este ser querido, el guía, el maestro, el universo, Dios, como quieras llamarlo, o con lo que te quieras conectar, y simplemente empezar a bajar información y que sea como un intercambio de conocimiento. Entonces nosotros le preguntamos a veces, ellos nos responden, o a veces ellos llegan desde el principio y te dan como la información. Entonces, son las dos, dependiendo. Si tú un día te levantas y dices, quiero preguntar por esto específico, ahí tú haces la pregunta. Otro día estás tranquilo caminando y te llega el mensaje, ahí te están enviando la información. Entonces, es según pues como la situación o el momento que estás viviendo. Se puede De cualquiera de acuerdo, las dos. Ujú. de Y acuerdo. puedes preguntar lo que quieras, porque mucha gente dice como, ay, debería, no sé, estar como muy pendiente de lo que digo, lo que pregunto, no debería como sacar mucha información. No, o sea, la información está ahí puesta para todos nosotros y ya nosotros preguntamos y recibimos la información como queramos. Que aquí me parece súper importante y es, digamos que entre comillas, también saber qué preguntar. Por ejemplo, porque si uno dice como, ay, no sé, papá, dame los números de la lotería, pues como que yo me quiero ganar la lotería, dame los números para yo hacerlo. A ver, o sea, tampoco hay que decir que ellos en vida no fueron magos, no fueron adivinos, no fueron nada. Entonces eso no quiere decir que ya cuando están trascendidos, pues entonces van a tener como este tipo de habilidades, ¿sí? Total. O sea, Ujú. o uno espera que le adivinen a uno muchas cosas, pero ellos no son seres adivinatorios, o sea, son seres, como la palabra que decías ahorita, al servicio. Exacto. Y lo otro, claro, es que a uno no, si a uno no le corresponde ganarse la lotería, uno no se la va a ganar. O sea, a uno se la va a ganar incluso si no la pregunta, porque Total. el número te va a llegar en la cabeza y tú simplemente lo vas a poner sin pensar mucho en que te la vas a ganar o no, y ya después te la ganas.
ya. Si te la ganaste es porque era para ti. Total. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Por qué nunca sueño con ellos, pero otras personas sí? Porque no siempre estamos preparados para recibir, por ejemplo, la información a través de sueños. Esa puede ser una. Otra opción puede ser porque sí la recibimos, pero no nos acordamos, que eso también puede pasar. Y puede ser porque nuestro cerebro nos protege de como no acordarnos porque o nos puede doler o es demasiado fuerte para nosotros entenderlo o no nos lo creemos porque muchas veces decimos como, ay no, pues sí soñé con él, pero esto es de mi imaginación porque solamente lo extraño. O sea, no, y lo otro porque como todos somos tan diferentes, entonces nos comunicamos de diferentes maneras. Entonces puede que la persona que soñó con este ser fallecido sí tiene la capacidad de soñar con él y te da el mensaje, pero tú lo sientes a través de una pluma o a través de una canción. Ujú. Entonces también es lo mismo que hablamos. Hay que, para poder interpretar todas las señales que son infinitas, tenemos que conocernos para poder saber cómo nos van a llegar esas señales y cómo las interpretamos de mejor manera. Así es, Eh, total. y muchas veces no es que uno no pueda soñar con ellos, uno sí puede, lo que pasa es que de pronto no es el momento. Y como uno a veces es el involucrado en el dolor, porque es mi Ujú. esposo, supongamos, o mi papá, entonces uno está en el duelo muy lastimado, muchas veces ese dolor tampoco le permite a uno soñar o recibir esas informaciones, pues estas señales, porque tu misma mente, tu mismo cerebro te está protegiendo. Es como, o Total. sea, estás muy mal, necesitas primero sanar, soltar el miedo, soltar la tristeza, pasar por un duelo para poder empezar a soñar con ellos o recibir la información, pues, de cierta manera. Así es, total. Ujú. Tengo esta pregunta que me pareció muy linda, Kate, y es, los 3 primeros meses dejó muchas señales, luego se detuvo. Me preocupa lo que le haya pasado. Ujú. Me encanta, me parece súper bonito porque incluso después de la muerte todavía nos acordamos, pues y sentimos como estará bien, no estará bien, qué será de esa persona, entonces me parece súper bonito eh, esa preocupación. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que las personas incluso después de la muerte están muy bien, están incluso mejor que nosotras porque digamos que ellos ya están conectados a la fuente, a la luz, solo sienten amor, plenitud, mientras que nosotros acá todavía estamos como contaminados por nuestro ego y sentimos, digamos que emociones fuertes. Entonces, ellos primero están súper bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces, lo mismo que decíamos ahora, esas señales, digamos que se transforman a partir de cómo nosotros transformamos nuestro duelo. Entonces, no necesariamente van a ser tan recurrentes esos mensajes como eran al principio. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos o porque ya aceptamos el duelo, porque digamos que ya estamos en una etapa diferente que ya solo sabemos que están al lado y con el hecho de sentir que ya están al lado es más que suficiente a recibir, que pues en comparación a recibir señales. Entonces, digamos que esas señales también se van transformando y no es la misma cantidad de señales que sientes de pronto al final que a través pues como del tiempo. Sí, no, total. Y siento que ahí también sobre todo va em, desde también como esa necesidad de nosotros o de lo que no esté pasando como en nuestra vida para necesitar el apoyo. Es decir, si estamos en un momento de nuestra vida en el que somos capaces de sentir como que listo, yo sé que tú estás ahí disponible para mí, pero realmente mi vida en ese momento está muy bien, pues como que para qué voy a necesitar una señal, ¿sabes? Pues como que para qué voy a necesitar ver quizá la pluma, sentir este consuelo, sentir algo, sí, ya sé como que inherente, no, que ya sé que estás aquí presente, atrás, al lado mío, dispuesto para lo que te necesite, pero realmente en mi vida no necesito que me des una señal porque veo el camino claro, pues como que por mí misma soy capaz de verlo. Pero lo que tú dices me parece súper lindo también y es de saber y sentir que ellos siempre están bien y de hecho están mejor que todos los que estamos aquí. Ujú. Y mira que es súper bonito que
llega un punto en la aceptación de que ya no está la persona, en que solo sentir a esta persona se vuelve una señal permanente. Entonces tú ya no necesitas constante confirmación, sino que solo sentirla ya es suficiente para ti. Entonces por eso también cambia el tipo de señal. Total, Ujú. total. Kate, mira, esta fue una pregunta que nos realizaron, que me dejaron pues como en el chat y que me pareció muy linda porque hemos hablado mucho como de esta conexión que tenemos con las personas trascendidas, pero siento que es como una invitación también a sentir conexión con las personas que están vivas a nuestro alrededor, porque finalmente como que esta conexión y esta relación y estos vínculos que formamos ahora son como la primera guía o el primer paso para estas conexiones que tenemos después entre planos. Entonces, mira, dice, hola, respecto a la conexión de las almas, quisiera saber si es posible cómo interpretarlo con dos almas que están acá en la Tierra. Me dijeron hace poco, pero no me ampliaron la información, que mi hija y yo teníamos una conexión álmica muy fuerte y quiero saber cómo interpretarlo. Cuando uno viene a la tierra, uno viene con su tribu y su clan de almas. Entonces, eso significa que estas almas con las que estás compartiendo en este momento han estado en otras vidas contigo, en otros mundos, en otros planetas, etcétera. Entonces, no es la primera vez. Entonces, por eso se convierte en una conexión álmica muy fuerte. Y lo que sí cambia es que los roles cambian de encarnación en encarnación. Entonces puede que tu hija y tú hayan tenido una conexión en otra vida de al revés, por ejemplo, mamá e hija o hermanas o mejores amigas o esposos, en fin. Entonces, esas vivencias que uno ha tenido de vida en vida es las que permite que uno se conecte y tenga como un lazo súper fuerte entre dos almas. Y obviamente habría que ver más allá como cuáles son esas vivencias y que han experimentado como almas las dos, pero sin duda alguna todas las personas que te acompañan en esta vida, que son muy cercanas a ti, vienen de hace mucho tiempo y son tu barrita de amigos. Total, y yo creo, Kate, que por eso pasa a veces también que uno conoce una persona y uno la ve y uno dice como, Yo te yo no conozco. sé, sí, es como que yo te conozco, yo te Sí. siento, pero uno no quiere quedar tampoco como el loco psicópata, como de que vio un man y uno dice como, "Ah, no, el que va a pensar que estoy enamorada, no, pero realmente como que lo que está sintiendo es como la profundidad de mi alma de que en algún momento nos conocimos y realmente eso da mucho miedo porque uno dice, uno se pregunta demasiado como, pero ¿qué es esto? O sea, ¿será que esto es química cuando conocemos, por ejemplo, a alguien que nos gusta o algo y uno dice, pero ¿será que esto es química? ¿Será que esto es qué? O sea, que en otra vida pasada que fuimos, o cuando no siempre tiene que ser hacia este lado positivo, por así decirlo, sino también cuando sentimos como esta energía con otras personas que uno dice como de solo sentir su presencia, de solo oír su voz, me hacen sentir temor, me hacen sentir susto, me hacen sentir insegura, que eso pasa muchísimo. A veces conocemos personas que con solo decir mu, uno se siente inseguro Uno sabe en que todo su no. ser. Ujú. Sí, Total, exactamente, total. sí. Entonces sí, esto me Y parece muy lindo. quería aclarar algo y no necesariamente, que tú lo dijiste, no necesariamente son familia. También puede ser, por ejemplo, pasa mucho con la pareja. Pasa Sí. mucho en que uno de repente ve una persona y uno dice, o sea, yo a este lo conozco y me atrae demasiado. Claro, hace parte de tu clan, de tu tribu y ahí es cuando empieza la química y la magia de conectarse también. No Sí. necesariamente son familia. Incluso puede ser caro, jefe, no sé, amigos, todas las personas que te rodean. Total. Y hace Ujú. poquito, como que estaba hablando con una amiga y, bueno, ya les conté ahora que tuve un momento de una relación laboral terrible, ¿cierto? O sea, de una experiencia laboral muy difícil. Y me acuerdo que ahí yo llegué al pensamiento de algo y es, uno no sabe como de otras vidas que esté cargando, que esté pasando, cómo hayan sido los vínculos antes, ¿cierto? Porque no tenemos, o sea, no tenemos la conciencia del acceso a toda esta información que seguro está en el fondo de nosotros. Y como que concluía algo que lo hablaba recientemente también con una amiga y es cómo no sabemos qué podemos despertar en el otro, ¿cierto? O sea, como que qué herida podemos abrir.
con el hecho de nuestra presencia, así como nosotros podemos sentir como esta inseguridad, este todo, no sabemos al otro también qué le está pasando y no sabemos nosotros de qué estamos siendo su maestro. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero es que yo no sé por qué me odia, yo no sé qué le hice, no, es que seguramente la otra persona tampoco sabe, o sea, solamente Total, sabe lo está lo que tú le estás reconociendo. despertando, Ujú, exactamente. Y me acuerdo que en total. ese momento, como, claro, como que lo hablaba después con mi terapeuta y me decía, es que tú no sabes que, o sea, como que con tu trabajo, con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás haciendo, tú no sabes tú qué heridas estás despertando en la otra persona, porque no sabes si la otra persona ve que tú eres, ejemplo, no sé, tan buena con algo, que esa persona siempre quiso ser buena en ese algo y ahora ve que por decir algo como que lo sobrepasan o que pueden ser mejor que él. Y eso es destapar un montón de cosas que por eso siempre es como la empatía que tenemos con las demás personas. No es tragar entero, ¿no? Pero es como la empatía que tenemos también porque así como, mejor dicho, estamos siendo maestros y aprendices al Ujú. mismo tiempo. De acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Caro. Así es. Ay, Dios, no, este episodio yo aquí siento que nos podemos quedar como 3 horas hablando Total, de esto. me encanta. Kate, para ir finalizando, hay dos preguntas que, digamos que siempre que yo he hablado sobre señales, sobre lo que siento a mi papá, sobre esto, lo otro, y con, ahorita que estoy, digamos, en el grupo de apoyo, he visto que hay dos comentarios que se repiten mucho y justo no los hicieron. Es, el primero dice, me dicen que debo dejarlos descansar y no pedirles señales. Por eso me angustia muchísimo hacerlo. Para nada. Pues yo creo que el amor, como ahorita decíamos, ellos están conectados con un amor y con una plenitud infinita y no hay nada más rico para ellos que uno ir hacia ellos y decirles, acá estoy, los amo, los extraño, por favor sigamos con esta comunicación. Y ellos con todo el amor del mundo te van a decir, claro que sí. Recuerden, ellos son ilimitados, ellos ya no vibran como nosotros. Para ellos ya no hay ni excepciones, ni descanso, ni limitaciones. Ellos están en completa ilimitación. Y algo muy Entonces, importante, como le decías al inicio, son energía. total. Entonces ellos ya no necesitan uno descansar o su espacio porque es que ellos en serio están en todas partes, en todos los momentos, de todas las formas. O sea, es como solo energía. Ujú. Entonces, qué rico poder como aprovechar esa energía, ese amor infinito que ellos tienen al otro lado para que nos ayuden, para que nos guíen, para que nos protejan. Y eso es una creencia muy humana, demasiado. Obviamente para uno también, yo lo entiendo, es para protegernos o para proteger a la persona y proteger, digamos, como el descanso ya de ellos, en el sentido de que ellos ya no están, entonces listo, aceptemos que ellos ya no están acá, pero no, en realidad ellos son tan ilimitados y tan felices de que nosotros les pidamos cosas que lo hacen con todo el amor. Total. Hay que Y soltar esa creencia. sí, Ujú. sí, total. Porque yo te voy a decir una cosa. Si no lo dejara descansar, yo creo que mi papá estaría, No, se ya te lo hubiera estaría muriendo, dicho, te lo hubiera se estaría dicho. muriendo por tercera vez porque, mejor dicho, le pregunto todo el tiempo. No, y ellos te lo Y dicen, pues ellos te total. hubieran dicho como no, a mí me ha pasado que me dicen como no quiero hablar. O sea, Ujú. no me interesa, no quiero hablar, estoy bien, pero no porque ellos necesiten descanso, sino porque ellos ya están allá en otra parte y ellos no les interesa este mundo más. Entonces, es como, bueno, no quiero hablar, pero no necesariamente es porque ellos digan, ay, no, es que no me permite ser. Sí, No. O sea, total. ellos ya son. Total. Y esto se conecta mucho con esto que estamos hablando, que digamos en un momento a mí como que también me entró el miedo y es, siento que si le pido muchas cosas o de su compañía, no la estoy dejando evolucionar. No, volvemos a lo mismo. Vean, yo les voy a explicar un poco como de qué se trata el alma para que ustedes puedan entender que pedirles a ellos es esto, comparado a lo que ellos son. O sea, es como, no les vas a hacer daño y no los vas a limitar por eso. El alma es un núcleo, es un círculo, es una bolita de energía, por decir algo, el sol, como si fuera un sol. Y ese sol emite diferentes rayitos. Cada rayito es una vida que tú estás viviendo en este momento, o una situación, un momento. Entonces, si yo estoy lanzando un rayito, que soy Caterine, y ese rayito ya se murió porque ya no es necesario estar más como emitiendo esta, pues sí, esta vivencia, esta vida como Caterina, entonces yo me devuelvo,
pero mi núcleo sigue y yo sigo haciendo cosas al mismo tiempo. Si los de allá, los que están viendo lo que quedó del rayo de Caterine, me piden algo, a mí no me van a afectar en nada, porque es que yo no soy Caterine, yo soy esta bola gigante de energía que está haciendo muchas cosas. Entonces, yo puedo estar recibiendo información, señales de estas personas que están en la Tierra y al mismo tiempo estar haciendo mil cosas más, con mil vidas más que me están haciendo evolucionar constantemente. Entonces, y ni siquiera es como yo no los permito evolucionar porque también a través de lo que me piden acá en la Tierra, yo estoy aprendiendo y recogiendo información para seguir evolucionando constantemente como alma. Entonces, no, absolutamente no. Volvemos a lo mismo. Ellos son felices de que nosotros les pidamos compañía y guía. Sí, Ujú. sí, no, total, y sobre todo porque, claro, en su momento también como que me dio susto porque yo dije como que yo pongo a mi papá a trabajar tanto para mí, pues en el buen sentido, que qué tal que yo no esté permitiendo que él continúe como con la evolución de su alma, hasta que entendí precisamente eso, como que el pedacito de él que significa Javier, papá de Carolina, siempre como que va a estar conectado a mí, y eso no significa que el alma de Javier con las evoluciones que necesite y demás pues no estén funcionando, no, es como ese rayito, ese hilito invisible que queda conectado de esos aprendizajes y de esas vivencias conmigo que están conectadas a su alma, pero que no interfieren con los demás rayos. O sea, los Total, otros rayos antes se están en... complementan, todo se complementa Exacto, siempre. Ujú. sí, total, por lo mismo, porque si somos un clan y si somos una tribu, seguramente nosotros estamos en este momento viéndonos en otras vidas más de otras maneras, quizás no como papá e hija, quizás como, no sé, hermanos, Por ejemplo. por ejemplo, total. Ujú. Sí, Kate, te quiero dar las gracias, de verdad, de verdad, de verdad. Nosotros aquí nos podemos quedar chismoseando y hablando de este tema que a las dos como que que nos nos apasiona. apasiona, total, Ujú. que nos apasiona muchísimo tiempo más. Y vuelvo y repito, la invitación que les hice al inicio es quedarse con lo que ustedes resuenan, quedarse con lo que a ustedes les parece. Si ustedes de verdad dicen como, no, yo no quiero pedir porque siento que quiero dejarlo descansar, está bien, o sea, no hay Maravilloso. problemas. Exacto, Sí, siempre y cuando tú sientas en eso descanso, tranquilidad, que eso no te perturbe y no te haga mal. total. Total. Y que sientas amor. Al final ellos lo único que les interesa es que uno los ame y los recuerde con mucho amor. Entonces, más que De las acuerdo. señales es eso, es vibrar en amor con ellos. De acuerdo, Ujú. total. Así que mil y mil gracias, Ay, Kate. Caro, Y gracias a bueno, para ti. que dejamos tus redes sociales para las personas que te quieran seguir, que te quieran conocer, ¿cómo estás en Ujú. redes? Bueno, me encuentran en mi versión espiritual. Ahí escribo y comparto pensamientos, vivencias, expresiones que tengo en este camino de la espiritualidad y bueno, pero también en Instagram no, en WhatsApp. También me pueden contactar por WhatsApp, cualquiera de las dos, pero en mi versión espiritual me pueden seguir y preguntar. Perfecto Caro, que sí, gracias. Kate. Gracias Gracias, por este gracias de espacio verdad tan a ti. bonito. Gracias a todas las personas también que escucharon y vieron este episodio. Recuerden que nosotros nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Otro Manual para el Duelo, el podcast.